Buenas noches amigos de YouTube. Antes de empezar les quería pedir que se suscriban si quieren más vídeos de suspenso y terror. Sin más que agregar, comencemos. Mamá, quiero esa muñeca. Dijo la pequeña Isabel totalmente emocionada por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana para comprártela, ¿vale? Pero recuérdamelo, Isabel le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día enjuagasada con otras cosas y no le recordó a su madre que tenían que ir a por la muñeca, porque ya no la deseaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole el oído. Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija como sustituto del suyo. Si existe una enfermedad que realmente se la puede considerar escalofriante es la catalepsia. Para quienes no conocen nada al respecto, quienes padecen esta enfermedad presentan síntomas similares a los de una persona muerta. Sus extremidades se ponen rígidas, el tono de su piel se vuelve pálido, el pulso y la respiración son casi nulos, y no responden a estímulos externos. De hecho, existen numerosos casos de personas que han sido enterradas, aún estando vivas. En muchos cementerios de todo el mundo, se exhuman los cuerpos por diferentes motivos, y se descubre extrañas particularidades en los ataúdes. Parece ser que no es algo raro, sino más común de lo imaginable. Cuerpos boca abajo, cajones rasguñados en el interior de la tapa, hasta incluso rotos. La catalepsia, en sus casos más extremos, puede prolongarse por días. Al día de hoy en casi todos los países se realizan electroencefalogramas para constatar de la muerte de una persona, pero en otros no. ¿Qué ocurriría si entonces, una persona cataléptica recobra la conciencia en el momento del crematorio? Este horno industrial gigante e infame, capaz de alcanzar altas temperaturas, es donde se someten los cuerpos, para liberar su alma, y transformarse en cenizas para sus difuntos. 3 cañones lanzallamas, alimentados por diferentes combustibles bañan el cadáver en fuego. Quienes presenciaron este morboso espectáculo pueden afirmar que se paga el precio por hacerlo. La temperatura es tan fuerte, que el cabello desaparece de inmediato, la piel se ampolla, los labios se pegan a los dientes y lo peor de todo, el cuerpo comienza a contorsionarse como un bailarín demente.
Este relato de terror es real, y la persona que la cuenta, a la que llamaremos visitante, decidió investigar los fenómenos que ocurrían en estos casos, por lo que se dirigió hacia un cementerio, del cual se prefiere resguardar la identidad por razones legales. El visitante se dirige al cementerio, a hablar con alguien encargado. La duda concreta que tenía era, si los gritos que se decía que se escuchaban en el crematorio en algunos casos, eran reales. A lo que el cuidador del cementerio responde que sí, que se debía por el aire acumulado en los pulmones. El visitante, intentando indagar más, le pregunta si alguna vez una persona había emitido palabras durante la cremación. El cuidador lo miró sorprendido y no contestó, pero bajó la mirada, y suspiró, como si estuviera tomando coraje para hablar. Luego de incómodos minutos de silencio, el visitante insiste en que conocía casos reales de catalepsia, donde se enterraba vivas a personas pensando que estaban muertas, y que esos casos eran reales, por lo que debería de existir algún caso transcurrido en el momento de la cremación. La respuesta del cuidador fue realmente escalofriante, y sí, a veces se escuchan pedidos de auxilio, insultos. El visitante tragó saliva con dificultad, con sorpresa e indignación al oír lo que le estaban contando. ¿Cómo es posible? Y sí, una vez que el fuego se enciende, se tarda mucho tiempo en volver atrás. Entonces, se dan cuenta de que está vivo. ¿Y qué hacen? Rezamos, esto pasa seguido. 5 o 6 veces por mes. Se calcula en el mundo que hay cerca de 10 millones de personas que tienen fobia a la catalepsia. Algo le despertó. Era un sonido extraño como el producido por una pala arañando la tierra. Al lavarse la cara recordó la pesadilla de la noche anterior, ese mal sueño ya formaba parte de su vida. Cada vez que entraba en ese estado, se veía caminando por aquella calle desierta, sin imaginar que alguien seguía sus pasos, nada podía hacer por evitarlo, un tremendo hachazo hundía su cráneo y cuando despertaba, aún temblaba de espasmos por el impacto de filo metálico en su cabeza. Ese sueño se repetía noche tras noche. Pero el sueño que tuvo la noche siguiente era distinto. Ya no recorría aquella calle desierta esperando lo inevitable, sino que caminaba a través de una sombría ciudadela de mármol sembrada de ángeles y hermosas esfinges que parecían retosar sobre las lápidas. Cuando llegó al panteón, uno de los nichos llamó su atención de inmediato, por lo que pudo leer en su inscripción, despedía una columna de niebla fétida con un vago aroma dulzón. El texto citaba su propio nombre y el día y año de su muerte. Y a pie de fecha, una extraña dedicatoria que rezaba: las almas perdidas siempre acaban regresando al cementerio.